La idea es hoy hablar de León XIV. León XIV, por supuesto, es novedad, es novedoso y es un tema importante para nosotros como católicos, pues, ¿no? Yo sí quisiera que el formato sea menos, no es una charla sobre León XIV, eso sí no va a ocurrir hoy. Lo que vamos es a conversar algunas preguntas para el cardenal y algunas preguntas para el rector del colegio, y al final creo que vamos a dedicarle unos minutitos a hablar también, que no es el tema de la convocatoria, pero yo creo que vale la pena, Eminencia, hablar un poquito de la próxima canonización de José Gregorio Hernández, por lo menos unas pastillitas, y de la madre Carmen Rendiles, ¿no? Eso será al final. Y creo que podemos abrir una rondita de preguntas, si no nos tardamos mucho y nos da el tiempo, los que quieran intervenir, por favor, con moderación. Pero bueno, ya lo haremos más adelante. Eminencia, comencemos con usted. A mí me parece, no sé, ¿cuántos cardenales hay en el mundo? ¿200? ¿250? ¿Vivo? Vivo. Yo creo que hay que aprender. Ya lo aprendí, ¿no? No, que es aquí abajo. Ah, aquí abajo. Es que en mi pueblo no hay de estas cosas. Ahí está, ahora sí. Además, de esos 200, en Venezuela tenemos el 10%. Hay casi más cardenales no electores. Como se alarga la vida, hay como 130 cardenales no electores. Y algunos ya más de 100 años de vida. Y activos ha ido bajando después de la muerte y la elección de León. Ya han pasado a retiro unos cuantos, ¿no? Entonces, está por menos de 130 en estos momentos, los electores. Pero yo le hice la pregunta porque en realidad que un cardenal no es hablar del Papa, eso es una cosa que pasa muy poco hoy en el mundo. Entonces tenemos esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Hoy. Y la primera pregunta que quería hacerle es en relación al legado de Francisco. Yo creo que para hablar de León XIV habría que hablar, por supuesto, de su antecesor inmediato. Yo creo que valdría la pena hablar un poquito de cuál es el legado que deja Francisco, cómo recibe León XIV hoy en día a la Iglesia Católica. Bueno, en primer lugar, pues, un saludo y estoy cumpliendo con una virtud contraria a la de Francisco, a los José Gregorio, de la puntualidad. Así que, perdonan, uno siempre le echa la culpa al tráfico y a la lluvia, pero había que haber salido más temprano. El legado de Francisco, yo creo que es bien importante que veamos lo siguiente, que quizás nos es difícil a nosotros como latinoamericanos pensar que, bueno, la forma de ser de Francisco es como muy similar a la nuestra, porque en el fondo su comportamiento fue muy latinoamericano, eso es indudable, pero eso no cae bien en todas partes, porque esa manera de ser y eso mismo a lo que él hacía alusión permanente de vengo del fin del mundo, de la periferia. ¿Y cuál es el legado? Bueno, es el legado de un loco. Este libro que les recomiendo de Javier Cerca, El loco de Dios en el fin del mundo, y varias cosas que han salido hasta en periódicos en el país de esta semana pasada. Hay un artículo bien interesante, no sé quién es el autor, pero bueno, escribiendo en El País, podemos imaginarnos, y dos locos de atar, y uno Francisco y el otro el viejo uruguayo que acaba de morir, el presidente. Pepe Mujica. Pepe Mujica, ¿no? ¿Por qué? Porque es que tenemos nosotros un concepto negativo de la locura. Y no, la locura tiene un sentido muy positivo. Fíjense que todos los apostolados del Greco son los rostros. Él se iba, eran los manicomios, y todos los rostros de los apóstoles, de los muchos apostolados que tiene el Greco, que son varios, son los rostros de locos. ¿Y por qué?
porque ¿qué significa ser loco? Es estar entusiasmado. Y entusiasmo viene, es tener en sí el espíritu de algo distinto que está por encima de. Y yo creo que lo que hay que ver en el legado de Francisco es que indudablemente, y sobre todo en los días de su muerte y estar uno en las exequias, eso marcó mucho. Marcó mucho no solamente a la iglesia, sino a toda la sociedad. 3.500 periodistas acreditados, pero 200.000 no acreditados. Ahorita todo el mundo, con un aparato de esto, sabe más y le pregunta a uno de cosas y habla que el cónclave de no sé cuánto, el cardenal de no sé qué, en la calle, todo el mundo preguntándole a uno. Yo estaba en la casa de los jesuitas, en la casa de Galicia de los jesuitas, a 200, 300 metros para entrar al Vaticano, y a veces tardaba hasta 3/4 de hora. Entre tomarse una foto, entre hacerle una pregunta de otro y tal. Y además es un secreto para ustedes. Yo me alegro de haber podido estar en la casa de Galicia de los jesuitas. Porque cuando regresaba, lo que era dicho en secreto y bajo juramento, ya en el almuerzo ya lo sabían. Todos los jesuitas, y entonces uno tenía una visión más de conjunto de todo lo que ahí estaba. Pero bueno, yo creo que el impacto que causó la muerte de Francisco va mucho más allá del mundo católico. La cantidad de gente, el primer día que salí yo en la casa de los jesuitas, se me acercó un señor a saludarme. Yo soy musulmán practicante y he venido de Tanzania, bueno, de diablo fue que me dijo, simplemente para estar aquí. ¿Por qué? Porque ese mensaje permanente de él de la fraternidad, y llamando a los que tenemos otra religión y tal, a que tenemos que trabajar unidos, yo tenía que estar aquí, y aquí he venido también a rezar ante el féretro. Y ver uno en los ratos que estaba uno ante el féretro, la cantidad de gente y de grupos que pasaban de todas las religiones, de todos los de todas las instituciones habidas y por haber, la gente llorando. Y estos no son de los que van a misa todos los días o que no creen en esto, en otro. Es decir, se sintió como una especie de orfandad que dejó Francisco. Eso marcó también internamente las conversaciones en las congregaciones generales, de las que, como es secreto pontificio, no lo puedo decir. Hay cosas bien interesantes y que nos plantea algo que es la identidad o la consonancia entre la forma de vida, entre los gestos y los dichos y la conducta personal, que es lo que hace que uno puede estar de acuerdo o no con muchas cosas de Francisco o de Pepe Mujica, para poner el mismo ejemplo, pero la coherencia con la vida y el vivir un poco más allá de las cosas. Y a mí una de las cosas que siempre me llamó la atención de Bergoglio y Francisco por los años que lo pude conocer es que siempre su primera preocupación no era por él, sino por el otro. Uno llegaba y él le preguntaba a uno si tenía hambre, si esto, si no sé cuánto, si quería esto, atenderlo a uno, no al revés, que podía ser uno decir, bueno, mire, ¿qué puedo hacer por usted? Entonces, eso nos indica algo que yo creo que es importante, porque ahora han salido también de ciertos grupos algunos elementos como para contraponer Francisco con León. Por ejemplo, cónchale, ¿por qué no visitó nunca Argentina? Y esto me consta por testimonio pues, personal de él. Si alguien tuvo siempre una añoranza por su Buenos Aires querido, fue Jorge Mario Bergoglio. Pero yo, que fui uno entre los otros latinoamericanos, mire, ¿por qué no va a Argentina? Que es una vueltica por allá y tal. Y avísenos para acompañarlo, para estar allá en aquel momento. ¿Sabes por qué no voy? Porque mi opción han sido las periferias. Si yo voy
Argentina, ¿cómo le digo después a París, a Madrid, a Santiago de Compostela, a la gruta de San Ignacio y a otros sitios que no voy? Por eso no voy a la Argentina. No por estas otras cosas que dicen, que, en fin, no, sino una opción que no es nada fácil. Esa opción por las periferias, indudablemente que es lo que marca. Y por eso hay también un artículo publicado en la revista de los jesuitas de Francia que me parece bien interesante. La Revue Etudes. Sí, que se llama, el artículo es La geografía de Francisco. ¿Y cuál fue la geografía de Francisco? Si vemos los viajes donde estuvo, caray, un montón de sitios. ¿Para qué fue a Mongolia? ¿Para qué fue a Afganistán? ¿Para qué se dio por aquí? Si ahí lo que hay son 4 gatos católicos. ¿No? Bueno, ¿por qué? En ese sentido de la periferia. Pero con los nombramientos de Francisco, los episcopales y sobre todo los cardenalicios. Y él repetía mucho, es que no hay sedes cardenalicias, lo que hay son cardenales, ¿verdad? Y valdría bien la pena ver, porque también este cónclave es inédito y es único. A Juan XXIII lo eligieron menos de 40 cardenales, que la mayoría eran europeos y de esa mayoría italianos. Bueno, ahora 133 eran los electores de 71 países. Sí, claro. O sea, ese horizonte, y alguno de ellos no hablaba sino su propio idioma. Bueno, el cardenal de Osaka, Japón, nos habló en japonés, porque él no sabe ni inglés ni nada, sino japonés. Es lo único que sabe. Entonces, bueno, en ese mundo, de ese mundo sale pues, lo que es esto. Pero después la contraposición, que es interesante, ese sentido de servicialidad, de normalidad, de lo que es anormal. Si yo tengo poder, pues bueno, yo tengo que tener algún privilegio, tengo que tener motorizado, tengo que tener escolta, tengo que tener tal cosa. Bueno, ¿cuántas cosas hizo esto Francisco que causó muy mala imagen en una serie de ambientes y de medios en que, bueno, de ese supuesto. ¿Y qué significa darse supuesto? ¿Ah? ¿Por qué tiene que ir en un carrito? ¿Por qué tiene que pararse en los semáforos? Y bueno, no, si yo voy en una urgencia, pues sí, pero si no, ¿por qué tengo que comportarme distinto a cualquier otro? Bueno, ese tipo de comportamiento tiene que llamar la atención. En la misma Santa Marta, porque también es otra, bueno, ¿por qué vivió en Santa Marta y no en el Palacio Apostólico? Bueno, fue una opción personal, también porque Francisco nunca quiso, nunca le llamó la atención estar en Roma. Y las veces que él fue a Roma, siempre iba por los días estrictos en que estaba allí. A mí se me ocurrió preguntarle, recién nombrado Papa, tuve que ir a una reunión y me encontré con él y me invitó a desayunar. Y yo le pregunté cómo se siente en Roma, porque como siempre decía que él no quería estar en Roma, que era nada más que iba los días que tal. Y entonces me dijo, es que yo creí que había pasado mi hora. Entonces le digo, bueno, no nos diga más porque ya lo dijo, de que fue que la vez pasada estuvo a punto de... El segundo votado con Ratzinger, pues fue él. Y había pasado su hora. Y yo le dije, entonces es verdad esa cosa que dice, no seas malo. Respondía. Es decir, yo creo que el ver pues cómo en Francisco se dan una serie de cosas que también después es interesante verlo con León. Cuando quiera me interrumpe. Sí. Ya va a hacer la pregunta a Daniel, al rector. Sí, porque si no, aquí me encadeno yo, ¿no? Y justamente por ahí, cardenal, que quería apuntarle a Figueras, si se entiende en Venezuela, en particular, en la comunidad ignaciana, pero más en el país entero, la relevancia del Papa, ¿sabes? Porque para los católicos uno está hiperinformado, estás viendo qué pasó a la fumata y tal, pero en el país se entiende, ¿sabes?
¿entiende un país o entiende el país la relevancia de un Papa nuevo, de la elección de un Papa nuevo y la herencia del legado de Francisco? O sea, ¿eso se entiende o son cosas nuestras nada más? Creo que se entiende. América Latina y Venezuela es mayoritariamente cristiana y católica. Aún así, hay un reconocimiento y un gran respeto a la autoridad religiosa. Entonces, el Papa, digamos, como pontífice y constructor de puentes entre las personas y Dios, y como autoridad religiosa, es muy reconocida y muy relevante, con una voz muy escuchada, que la gente la toma muy en cuenta. Afortunadamente también el Vaticano hizo un trabajo mediático muy positivo de la cobertura que se le hizo tanto al fallecimiento del Papa Francisco como al cónclave y la elección de León XIV, que fue evangelizador, o sea, fue de dar muestra de la tradición de la Iglesia, de la seriedad, del discernimiento, de la profundidad espiritual que tuvo ese momento. De hecho, nosotros aquí en Caracas tuvimos la misa por el Papa Francisco, que fue en el Teresa Carreño, y fue espectacular. Y como decía el cardenal, también había personas de otras religiones manifestando, digamos, su pesar por la pérdida de un gran líder que fue capaz de construir puentes entre las personas distintas, distintos pensamientos y distintas religiones. Y bueno, y esa figura del Papa, por supuesto que lo que diga el Papa es escuchado, lo que diga el Papa es importante, cómo actúa, cómo se desenvuelve. Y hemos visto un Papa muy cercano, muy sensible, creo que lo sensibilizó ese contacto con la realidad latinoamericana en Perú. Él sabe del sufrimiento de las personas, es un pastor que llevó una diócesis y que acompañó a una comunidad religiosa. En el caso de Venezuela, bueno, como habla español bien, y así a nuestro estilo, ¿verdad? Entonces, creo que sentimos también una empatía con el Papa. Y por supuesto que sí, es una autoridad, es un liderazgo y puede tener una ascendencia positiva para el continente latinoamericano. Eminencia, hablemos de Prevost o de León XIV. Pues, ¿no? Evidentemente, hay una relación directa entre lo que decía Francisco y la importancia de un obispo con olor a ovejas, y lo comentaba ahorita el rector, y este en particular es un obispo con olor a alpaca, pues a llama. Esto viene de Perú, pues, ¿no? ¿Cuál es el desafío para un papa latinoamericano, que es latinoamericano al fin del día, como lo es Prevost, pues? Sí, yo creo que es interesante un detalle, ¿no? Por supuesto que Prevost nació en Chicago y se formó inicialmente en Chicago. Hay que ver la relación o la hilación que hay entre el nombre de León, no solo por la Rerum Novarum. Es pocos años después de la masacre de Chicago, que era por la defensa de los obreros. Claro. Entonces, ¿qué hay allí con algunos gestos que ha hecho en estas pocas semanas que nos indican una sensibilidad muy especial? Pero ese fue de misionero, de misionero al Perú, y no a cualquier sitio, sino a la Amazonía y a la costa, en la que hay tanta explotación de las pequeñas etnias indígenas que hay allí, que eso lo sensibilizó mucho. ¿Qué descubrieron los agustinos en él? Porque estaban buscando un general y no encontraban quién. Y véngase para acá y venga usted de general. De la selva pasó a ser general de la orden agustiniana, que tiene casas en los 5 continentes y por eso el Estado conoce pues, los cinco continentes. Pero apenas termina su periodo de general, que no puede decir, le dijo al Papa, estaba recién nombrado Francisco Papa, y le dice, yo me regreso al Perú. Y el Papa, que ya algo se olía o lo conocía pues de algo, bueno, vas al Perú pero vas de obispo, y vas de obispo a Chiclayo. Bueno, ¿y Chiclayo qué es? Bueno, me atrevería yo a decir aquí, es como si uno fuera yo soy párroco de Petare y me nombran para estar en el dicasterio. O sea, el salto de Chiclayo al cargo que le puso el Papa en el dicasterio de obispo, bueno, a cierto nivel, mire,
Aquí estamos nosotros trabajando a ver si nos ascienden y resulta que ha pegado un triple salto mortal por encima de todo. Y esa sensibilidad, pues, la he expresado con algunos gestos que quizás pasen desapercibidos para nosotros. A mí me llama la atención que de los primeros decretos de canonización que ha hecho Papa León es el del capuchino, obispo capuchino en la selva ecuatoriana, vasco como ciertos vascos que hay aquí, Tomás la Vaca con B de Baltasar, para no decir de burro, y con K, ¿no? Y la hermana Inés Arango, mártires allí en medio de la selva, y todo su proceso en Roma discutían mucho que no, estos no son santos porque no fueron matados por defensa de la fe. Y hay una frase que le sacó León a Francisco, y es, no, pero fueron mártires del Evangelio, porque no iban de turistas, ni de antropólogos allá en la selva, sino que iban a otra cosa. Bueno, ahora son declarados mártires, fuera del concepto normal de mártir, que yo te mato tipo que me dice que soy católico, ¿no? Y yo creo en Dios. No, aquí, por defender una etnia para que no la acabaran, y que a lo mejor la acaban porque es una pequeña etnia de 2.000, no llega a 3.000 personas, y resulta que este buen capuchino, bueno, tuvo dominio de varias de esas lenguas, y cómo trató de rescatar los valores de esa cantidad de pequeñas etnias como las que tenemos pues nosotros aquí. ¿Quién defiende a los guaraos allá en el delta? Sabemos lo que es. Los mismos pemones allá que están, y no se diga en el Zulia, pues mucho más. Y las pequeñas etnias que quedan en Apure y en el sur de Anzoátegui y de Monaga. Bueno, ¿para qué tenemos esos 4 gatos que están ahí? Mejor aquí, si los quitamos de en medio, mejor y que desaparezca todo. ¿Por qué se conservan las lenguas y las tradiciones de ellos? Desde la colonia por los jesuitas que estaban allá, y lo que recogieron, y después por los capuchinos, por todas las otras cosas. Entonces, hay una sensibilidad por lo social con su estilo propio, indudablemente, del Papa León, que no moja pero empapa. Y, rector, actualmente tú eres representante en la arquidiócesis de los religiosos. ¿Qué significa que sea, nuevamente, porque ya Francisco lo fue también, un papa religioso, o sea, un papa que proviene de una orden? O sea, ¿qué impacto puede tener eso en la figura de Prevost? Bueno, primero, el Papa León XIV viene de la orden agustiniana, entonces se alimenta de la espiritualidad y la teología agustiniana, que es muy profunda y muy relevante en la iglesia, tanto así que todos la estudiamos, todos los sacerdotes y los religiosos. Luego, un tema importante puede ser la vida en común de la vida religiosa, porque eso se conecta con la sinodalidad, claro, que es, definiéndolo así en una frase, caminar juntos, porque la propuesta es que caminemos juntos como iglesia y juntos también con toda la humanidad, siempre hacia Dios, buscando pues la fraternidad y la solidaridad, las oportunidades para todos. Entonces, esa fe comunitaria, que es esencial del cristianismo, pues se ve reflejado en este tema de la vida comunitaria de los religiosos. Otro punto, lo asomaba el cardenal, y tiene que ver con la obediencia. Y la obediencia en la vida religiosa pasa muchas veces porque estamos ocupando un cargo y luego al siguiente pues puede ser un cargo de relevancia o de autoridad y de repente estás en un servicio con los más sencillos y humildes al día siguiente. Y eso pasa muchísimo en la vida religiosa. O sea, porque, digamos, no es que vamos con unos cargos y que luego ya no bajas. No, aquí un día estás, y lo pasa aquí, un día está de provincial y después el otro día está de párroco en Barquisimeto y así va sucediendo. Y yo creo que eso lo ha expresado el Papa también en los gestos de humildad que ha tenido cuando recibe el anillo
y se queda viendo, además se conmueve y llora diciendo, bueno, ok, me toca esto, ya sabe que esto, ahora sabe que es vitalicio, ahora sabe que esto es vitalicio, esta responsabilidad, pero de alguna manera se siente, bueno, que esto es lo que me ha tocado ahora como por obediencia y mandato de Dios, pero que está al servicio, porque lo central no es el poder, digamos, sino el servicio, y eso brota de ese voto de obediencia de los religiosos. Eminencia. Vamos a hablar ahora de Latinoamérica, porque era parte de lo que yo quería aterrizar a efectos de la revista SIC y a efectos de la audiencia, ¿sabes? Van dos papas, de una forma u otra, son dos papas latinoamericanos, ¿sabes? Es cierto que nació en Chicago y tal, pero estuvo 40 años en Perú, y Francisco, 20, y Francisco, bueno, claramente, pues, ¿no? El otro día estaba oyendo una charla en la jornada de Humanidades Cubana Católica de una argentina que hablaba de la palabra protagonista. Miguel de Unamuno, paisano de Ignacio Loyola, pero no cuestionaba a los jesuitas bastante. Decía que el cristianismo es agónico, o sea, es una lucha. O sea, y escribe un libro que se llama La agonía del cristianismo. Y justamente en esa agonía, el término griego nos lleva al agonia, o sea, al protagonista, al que lucha de primero. Está América Latina, una vez más, a la cabeza de toda la religión católica, pues no, un latinoamericano. Y está sucediendo cosas que aquí en el colegio, aquí en San Ignacio, hace 1000 años, cuando yo estuve acá, nos enseñaron que comenzó en Puebla y en Medellín y en Santo Domingo. O sea, ¿qué ha pasado para que Latinoamérica asuma el liderazgo de la Iglesia Católica en este momento? Bueno, asumiría primero la cuestión del segundo papa religioso. Es que si tomamos sobre todo de Trento para acá, la mayoría de los papas han sido del clero diocesano. Hay unos cuantos religiosos, pero es que el último religioso era para salir corriendo. ¿Quién era quién? Que es Gregorio XVI. Gregorio XVI camaldulense, con esa disciplina tan terrible pues que tiene quizás de la orden religiosa, igual o peor que los cartujos. Wow. He tenido oportunidad de visitar. Bueno, una de las medidas que tomó Gregorio XVI cuando llegó a Papa, 1831-1846, fue quitar la calefacción en el Vaticano. Entonces imagínense nada más lo que eso. Bueno, eso dio mucho que dar, concha. Tengo que buscar a alguien que sea un poquito más suave. Todos los otros que vinieron después de Pionono hasta Ratzinger, pues sacerdotes diocesanos. Y ahora tenemos un segundo religioso. Pero del continente americano. Y fíjense que una cosa interesante de Prevost es que él no se ha presentado como norteamericano, sino que se ha presentado como latinoamericano, como peruano. Eso tampoco ha caído muy bien en algunos ámbitos de Norteamérica. ¿Por qué no saca? Hasta Trump no fue a la... Se puede tener su lectura pues en todo esto. Pero fijémonos que el catolicismo, o más del 80% del catolicismo está en el sur, no está en el norte. Entonces, la organización general ha sido pues la del norte europeo y en parte pues también el norteamericano y Australia, en fin, unos pocos países. Esto ha cambiado, porque Europa en este momento no representa ni el 10% del catolicismo del mundo. En las congregaciones generales hubo 2 cardenales italianos, amigos, de cuyo nombre no quiero acordarme, es que me pidieron, mira, resérvate para hablar el último día. Bueno, ¿saben cómo se manejan pues ese tipo de cosas? Las intrigas. Las intrigas, sí, en la hora del café, que es donde se cuecen las cosas. Bueno, ¿y qué quieren que diga? Mira, di algunas cosas que nosotros
no podemos decir, bueno, sí podemos, pero si la decimos, como nosotros estamos aquí en Roma, en Italia, en la curia, nos van a caer encima, mientras que tú vienes de por allá. Bueno, ¿cuáles son esas dos ideas? La primera, insiste en que vienes de la periferia, que tú eres un cardenal de la periferia, y que hay que atender a las periferias. Ah, bueno. Y en segundo lugar, que digas que Italia no es el ombligo de la iglesia. Yo escribí, lo cambié un poquito, ¿no? Doré la píldora en lo que dije, y bueno, hice alusión a esto y a que Europa, que tenemos que agradecerle mucho, todo eso, pero Europa no es el ombligo de la iglesia, sino que hay que ver hacia afuera. Yo creo que esto influyó también en la elección. Aquí se decía, y bueno, y con razón teníamos razón para ello pensar que Parolin, pero en la prensa italiana y de todos esos días yo creo que le hicieron un flaco servicio a los italianos y también a Parolin. Pues ya está bueno de papas extranjeros, ya tenemos casi medio siglo, es mejor volver a la normalidad. La normalidad es que vuelva a ser otro italiano después. Pero una cosa que fue saliendo, que fue bien interesante en las congregaciones generales, que ahí no se hace propaganda, digamos, por nombre, sino el perfil. ¿Qué perfil del sucesor? Y bastante insistieron, tiene que ser un hombre que tenga experiencia de gobierno. Y alguno fue hasta más allá, decir, que haya pasado por una diócesis y sepa lo que es gobernar. Claro, ya. Claro, eso a Parolin lo corta, que lo que ha sido un diplomático, y gran diplomático, indudablemente que sí. Entonces, eso fue como cuadrando las cosas, y yo me atrevo a decir, sin querer, digamos, como ofender a nadie, que la mentalidad, por supuesto que puede haber hoy en día y en el futuro, ¿por qué no? Un papa asiático, un papa africano, pues esto es, digamos, en la normalidad, podemos verlo, pero creo que no es el momento. No es el momento porque no tienen, a mi modo de ver, ya lo asumo como propio, un sentido de globalidad, el sentido del mundo entero. Se vive mucho de los problemas locales o regionales que son muy serios, tanto en África como en buena parte de Asia. Se hablaba, por ejemplo, que el canal Tagle, filipino, que pudiera ser, ni siquiera entre los filipinos estaban muy de acuerdo que fuera él. De ser un filipino que fuera el otro, el de Manila, David, tal. ¿Por qué? Porque hasta en el perfil de las cosas que señalaban, hay cosas que nos decíamos, cónchale, ¿cuál es el perfil? Que sea un buen cristiano, que rece. Ok, pero como que tiene que tener algo más. Tiene que tener algo más para estar al frente de esto. Bueno, ¿y qué indica Prevost? Yo creo que resulta casi, yo diría como una síntesis bien curiosa. Origen español, origen francés, nacido en Chicago, misionero aquí abajo, religioso. Después, los cargos que ha ocupado, con qué visión, tiene una visión universal y tiene una gran cualidad que yo lo conocí en Perú y después, bueno, en Roma, que la tuvo también Francisco, que no es el que primero te sale, sino escucha. Una capacidad de escucha impresionante. Y es lo primero que piensa, qué tal. Tanto que las intervenciones de él en las congregaciones generales, hubo dos, y a mí, de alguna forma, lo damos cónchale, como que le faltó a Prevost haber puesto un poquito más de muy bajo perfil. Otro que se decía papable, pues, cuando hablaron le pusieron como cierta pimienta, pues, a las cosas. Claro, todo eso uno lo va viendo y después en el café, que es donde se cuecen las cosas, va generando que era muy distinto lo que decía la prensa afuera y lo que se estaba viviendo en el interior. ¿Por qué? Porque primero fue en un clima de una gran serenidad. Ahí todo el mundo habló, los 180 cardenales que estuvimos, hablamos toditos.
y sin límite de tiempo. Tanto que algunos, hasta el japonés habla un cuarto de hora, imagínense en japonés. Pero sin cortar a nadie, después venía el comentario por aquí, por allá, cuando estamos en el café. América, continente americano, yo creo que tiene en este momento casi la mitad de los católicos del mundo. Más o menos buenos, con todos los defectos, todo lo que tenemos, pero es el continente más católico, diríamos. Bueno, eso, más que una presea, es un compromiso, es un desafío. Claro. ¿Qué es lo que nosotros desde América, y tanto incluyo la del norte también, tenemos que dar a la Iglesia Universal o al mundo universal en general? ¿Por qué? Porque este sentido de alegría y de sencillez es una de las cosas que es un interrogante para, por ejemplo, para muchos de los europeos y a nivel de carrera. Bueno, pero ¿cómo viven ustedes felices y se sonríen y echan chistes y no sé qué más con la pobreza que hay, con las dictaduras que hay, con los no sé cuántos que hay? Eso hoy en día para un europeo, y por eso esa ultraderecha que está existiendo en Europa con tantas cosas que va como del tumbo al tambo, o con ese sentido que yo creo que es importante verlo, que esto viene de muy atrás y de muchos miles de años. Todo ese Medio Oriente ha sido siempre el campo de batalla para los orientales que han querido venir a apoderarse de Occidente. Y pues todas las guerras ahí desde Alejandro Magno y compañía. Y por otro lado, Occidente que siempre ha querido también cómo aprovecharse o apoderarse, mejor dicho, del Oriente, las cruzadas y demás, y cómo eso también ha fracasado. O sea, es un terreno minado desde hace miles de años. Eso, la guerra en Gaza y toda esa cuestión. Uno leyendo ayer la primera lectura de ayer de los Hechos de los Apóstoles, yo creo que, por lo menos a mí me dice mucho. Bueno, Pablo estaba siendo acusado, pero se dio cuenta, porque de tonto no tenía un pelo, de que había un grupo de fariseos y un grupo de saduceos. Y estos están todos en contra mío, yo soy fariseo y creo en la resurrección. Se agarraron a golpes unos y otros y esto salió por... Bueno, ese tipo de cosas que es bueno relacionarlo con un tema que a lo mejor valdría la pena, los 1700 años del Concilio de Nicea. Yo creo que hay que tomarlo bien en cuenta. Es este año, Que es este año. Y que por eso el Papa quiere continuar e ir hasta allá. ¿Por qué? Porque nosotros rezamos hoy el credo muy tranquilo, pero Nicea no fue aceptado ni siquiera en Nicea. Pasaron 50 años para que viniera Constantinopla y Éfeso para que aceptaran aquello. ¿Por qué? Porque los más peleones toda la vida han sido los orientales. Y tanto que el emperador, tanto Constantino como después Teodosio, llamaron a los de Occidente. Y si yo no sé qué tienen los de Occidente, pelean y discuten, pero se ponen de acuerdo. Y por eso tuvo Osío de Córdoba y otros más de este otro lado a poner orden, y que va, no. Si habló el de Alejandría, el de Constantinopla no puede estar de acuerdo, el de Antioquía tampoco, el otro. Bueno, eso tiene 2000 años y ahí está, lo que está pasando hoy en día no es para rasgarse las escrituras, pero para entender lo que nosotros desde nuestra realidad latinoamericana, con nuestros defectos y con lo que significa indudablemente el legado a la que tú hacías alusión de los encuentros latinoamericanos desde Medellín pues, hasta Aparecida. Sí, ¿por qué después del Vaticano II? El Vaticano II casi nombra 1 o 2 veces a los pobres, pero así como de paso. ¿Cuándo se asume que la opción preferencial por los pobres? Es a partir de Medellín. ¿Dónde se asume toda la cuestión de sinodalidad? A nosotros nos cuesta, no nos cuesta tanto
reunirnos, caminar juntos, caminamos juntos y no sé cuánto, peleamos y discutimos, pero nos ponemos de acuerdo. Eso no pasa. Yo pertenecí, que hace 15 años, en la Posinodal de América, y el cardenal Escote lo que nos decía, mire, a mí que me toca reunirme con todos los distintos sínodos, a mí el sínodo que me deja siempre un interrogante es el de ustedes, el de América. Ustedes discuten, pelean, citan todo de memoria, no andan teniendo detrás y se ponen de acuerdo. En cambio, para encontrar cuando es el sínodo de Europa, el documento base, ¿en qué idioma? Italiano, francés, inglés, alemán, todos se ponen de acuerdo, latín, que ahora ya nadie habla latín. Y así, en cambio, cuando el Sínodo de América no duró ni 5 minutos, la discusión, el documento base del Sínodo de América, no, ¿cuál va a ser? El español. Y lo aprobaron los del norte y lo aprobaron los del habla sin ningún problema en los otros. Es decir, esa capacidad, hay cosas que tenemos que aportar, no para sentirnos más, sino para dar otro sentido. La sinodalidad, de alguna forma, con todos los defectos, se vive un poco más entre nosotros, entre nosotros en nuestro continente, que en el resto de los países. Por supuesto que hay mucho camino por andar. A mí me impresiona, el padre Trigo lo dice mucho, constantemente, del perfil del obispo latinoamericano. Y yo una vez estuve viendo al arzobispo de Nueva York, a Cardenal Dolan, que llegó para San Patricio en una limusina con las banderas del Vaticano y cosas, y motorizados. Estos tipos, o sea, los obispos nuestros no andan así. Nuestros obispos andan en la calle, tranquilamente, en una cola en Santa Rosa de Lima. Pero... Bueno, que hasta fíjense un poco, me lo señalaron, yo no sabía que, si ustedes ven un poco la imagen de León, tiene como una pequeña mueca. Fue que se cayó de un caballo y por eso tuvieron que cogerle un montón de puntos. No sabía. Yo tampoco. Padre rector, el caso para Venezuela, de que sea un papa que conoce bien de realidad latinoamericana, pues, ¿cómo lo ves? Bueno, eso sí es importante. Papa conoce Venezuela, vino como general de los agustinos, vino como obispo también, o sea, conoce la realidad, conoce a la iglesia latinoamericana y venezolana, conoce a los obispos, se han encontrado en distintas ocasiones y de alguna manera lo hemos sentido como nuestro, ¿no? Porque al recién electo comenzaron a salir las fotos y bueno, y salieron las fotos del Papa siendo obispo cuando estaba en la inundación, montado en un caballo, salió también entregando comida, unas ollas con granos. Bueno, una de esas, bueno, mucha gente publicó fotos con el Papa antes de ser Papa, y en una de esas me llega diciendo que esas ollas con los granos era cuando Prevost había estado en la casa nuestra de Ocumare de la Costa, un campamento del CEL. En ninguno, nunca existió. Eso fue en Perú. Pero yo creo que la gente, bueno, sintiéndolo tan suyo, y bueno, y además se parecía, las ollas son como las ollas nuestras, los granos como los granos nuestros, y bueno, parecía. Pero el sentido es que lo sentimos nuestro, pues que sentimos que podemos acercarnos a él. Y dada la influencia que tiene la iglesia venezolana y la relevancia que tiene, la aceptación, el respeto que goza en la comunidad venezolana, pues en el país, es un signo de esperanza. Y lo vemos también como apoyo. O sea, yo creo que la sensación que ha generado el Papa León es que nos da esperanza, que sentimos que nos puede escuchar, que puede mediar también en los conflictos, que puede ayudarnos a buscar soluciones. Y una cosa muy importante, porque el Papa ha llegado con una impronta muy religiosa también, muy de cara a la iglesia, y de poder fortalecer la iglesia venezolana. Incluso yo creo que puede fortalecer
las vocaciones al sacerdocio. Creo que es una persona que inspira. Y en eso, así como, bueno, la gente siempre ha comparado mucho, bueno, el Papa va a ser él. El Papa León va a ser como el Papa León. O sea, el León XIV. O sea, porque la gente empieza a comparar, pero sí tiene mucho carisma. Sí tiene como un don de gente y una capacidad de inspirar. Y también tiene una gran sensibilidad social. Creo que el compromiso social que vivió también allá en Perú, esa cercanía con las personas, también nos puede inspirar a nosotros y ayudar para que la iglesia se ponga también siempre del lado de los más necesitados. Y para Venezuela eso es muy importante, creo que puede ser un aporte. Claro, el mundo es muy grande. Todos pensamos que pensamos en nuestra realidad, pero el mundo es muy grande. Ahora, sin embargo, yo creo que sí va a ser de esperanza y que sí puede influir en el fortalecimiento de la iglesia y en la búsqueda de soluciones a los problemas de Venezuela. ¿Y podrá venir para Venezuela? Bueno, creo que anunció que iba a Argentina, Uruguay, Paraguay, creo que eso anunció ahora que va como que... Y Perú, esas son las primeras que va a visitar. Yo creo que sí pudiera venir, pero... A Ocumares, quizás. A Ocumares. Nos debe la visita a Ocumares y la olla. Eminencia, usted fue el primero que saludó a León XIV siendo León XIV. Vimos la foto en la Capilla Sixtina. ¿Qué le dice uno a un papa así en estreno? Pues bueno, imagínense ustedes lo que... Como estaba cerquita donde ¿Ah? Sí, de los jesuitas salí mandado y pues llegué y resulta que el primer no elector que llegó fui yo. Y empiezo a ver porque estaba comenzando el saludo de los electores, lo que se estila. Y yo tratando de ver a ver quién era y no lo distinguía. Y Monseñor George Kubark, el hindú, que estuvo de secretario aquí, que cardenal, me dijo, León XIV Prevost. Y yo creo que lo primero que se enteraron fue, porque yo tenía esto y como ya allá tengo el cónclave, le mandé el dato aquí al padre Honegger y a los sacerdotes venezolanos que estaban en la plaza de San Pedro. Y hasta uno de ellos, porque estaban, ¿cómo se llamará el Papa y tal? Y uno de ellos dijo, yo tengo una corazonada. Yo creo que se va a llamar León. Claro, yo se lo dije. como una hora en salir. Pero haciendo alusión a lo que decía aquí Daniel, ese sentido del bien que pueda hacer para todo es desde la realidad de hoy en día en el que la Iglesia y la Iglesia Católica es un referente, pero no es el centro. No es el centro del mundo de hoy. Hay un referente porque, bueno, no se puede dejar como de lado la Iglesia Católica, algún peso tiene, aunque no se le haga caso. Pero creo que eso es un elemento importante para entenderlo en el marco de lo que es este nuevo mundo en el que estamos. Hay un cambio de época totalmente y que el papel de lo religioso y de lo católico no es el de antes, pero sin embargo que sigue siendo un referente. Fíjense que se ofrece que si puede ser mediador entre Ucrania y Rusia y Putin lo mandó para el Putin de no aceptar. Eso a lo mejor 50 años atrás hubiera sido un escándalo. Dios mío, ¿cómo es posible? Y no se toma en cuenta la Iglesia. Bueno, porque hay que ver la cosa. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a leer desde el mundo laico, desde esa periferia que a veces no vemos, también lo que es lo religioso. Yo lo digo porque, bueno, nunca tuvo tantos seguidores a ver la película Cónclave. Y bueno, ha habido de todo. Yo me atrevo a decir aquí, en secreto, que no he escrito sobre la cónclave porque como en SIC publicaron algo que falta de respeto y tal. Yo digo, mire, yo creo que estamos en otro mundo. Esa película es una película, no es la vida de santos, ni es la vida de la historia de un cónclave. Hay elementos que están allí, pero es una referencia, a mi modo de ver, es un referente a una institución que se dice que
que tiene cierta importancia, y cómo va a asumir todos los problemas que ahí aparecen. Entonces aparecen como caricaturas, si se quiere, desde los cardenales ahí jugando voleibol, o por las calles, o el tema de la homosexualidad, LGTB, la corrupción, la guerra. Bueno, ¿cómo asumir eso? El Papa León pues lo está asumiendo con una originalidad y llamando permanentemente pues a lo que tiene que ser la paz, pero ¿cómo se come eso, no? O cómo hacer el caso de eso cuando hay otros elementos que son más importantes en el mundo de hoy. Nunca hemos tenido tantos documentos tan bellos y hermosos sobre la paz, sobre la ecología y sobre tantas otras cosas, y seguimos produciendo armas, seguimos produciendo, eso es más lucrativo que cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo ver cuál es la argumentación que nosotros como creyentes, como practicantes, ¿ya? Queremos ver o dar, que a veces nos cuesta no solamente ese nivel? Agradezco que está aquí don Guillermo. Hay que ver lo que ha costado en este momento en el país poder celebrar el centenario de Luis Herrera Campín. Y bueno, mire, ese señor que fue bueno o mal gobernante, no sé, pero de que fue un hombre sencillo también, no sé cuánto, criollito como tal, católico practicante, más limpio que la pata de un santo. Y no podemos, pero bueno, ¿cuáles son los valores entonces que nosotros queremos ver? Que será santo o no santo, no sé qué, pero mire, un ejemplo de vida que no todo el que pasa por la política o todo el que pasa por cierto grado de poder, después, bueno, pues este señor hubo que hasta hacer colecta pues, en sus últimos años para que comiera y después para enterrarlo. Bueno, ¿y cómo ha costado? Porque no sé, pero sí los héroes de la revolución. Yo creo que tenemos que, no sé, hacer una lectura distinta a la que tradicionalmente pues hemos estado haciendo. Hablando de lecturas distintas, Eminencia, la semana pasada León XIV entró a una reunión de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice y arranca diciendo a todos los que manejan la doctrina social de la Iglesia, pues de una forma u otra, a todos los grandes intelectuales que estaban ahí, que la doctrina social hay que entenderla, o sea, viene haciendo planteamientos de entrada de renovación, ¿no? Dice, hay que entenderla ni siquiera como un método para solución de conflictos. No hay que detenerse tanto, dice él, en la solución, sino en la forma como se dialoga. Y vuelve con palabras de Francisco, por cierto, que es la cultura del encuentro, Fratelli Tutti, y vuelve otra vez con el tema del diálogo, ¿cómo se llama? Evangelii Gaudium. O sea, vuelve otra vez con los elementos importantes de que la gente tiene que sentarse a conversar y que la doctrina de la Iglesia no tiene respuestas sacrosantas, es un método. Entonces, ¿usted cree que León XIV vaya a renovar Renum Novarum, digamos? Yo estoy convencido de que va en esa misma línea. Además lo dijo en el primer encuentro que tuvo con nosotros, ya con todos los cardenales, electores y no electores, al día siguiente, que fue un encuentro bellísimo, más de 2 horas y media en que cada uno dijo, porque es lo que preguntó, habló muy cortico, dijo, aquí traigo esto escrito, porque esto es lo que publica la prensa. Aquí lo tengo. Dialoguen aquí unos 5 minutos entre ustedes y díganme qué es lo que ustedes creen que es urgente que yo asuma, que renueve, que tal. Bueno, y cada uno fue diciendo ahí lo que se le ocurrió. Y hasta hubo uno que indica hasta el sentido del humor de León, que dijo, bueno, hay que hacer una serie de reformas y tal. También hay que reformar el reglamento del cónclave. El Papa agarró y ya están pensando en el próximo. el segundo día. O sea, pero con un sentido que yo creo que eso también pues hace falta. Indudablemente que
Yo creo que la razón de ser está, primero, en esa cercanía. Segundo lugar, que lo ha resaltado mucho y es muy latinoamericano, pues en eso, la religiosidad popular. Sin la religiosidad popular, la Iglesia Católica casi ni existiría. Casi ni existiría. ¿Por qué? Porque lo que da como la identidad viene por esa línea, que hay que mejorarla, que hay que... Todo eso que está es verdad. Pero lo que nos une a cada uno de nosotros, ¿por qué crecimos a lo mejor como cristianos o como medio practicantes o desde muchachos, desde la familia y tal? Fue porque creíamos en la Trinidad, Dios uno y trino. No. Por la devoción a San Fulano, a Santa Fulana, al Nazareno, a esto, a lo otro, que me fue llevando como a descubrir otras facetas de la vida. Entonces, yo creo que hay un elemento que ciertamente es clave y un elemento para ver los aspectos positivos de una realidad como la nuestra, con todos los efectos que tenemos los venezolanos. Para mí es un interrogante, y varios de ustedes me lo han escuchado más de una vez, con esta posibilidad de viajar tanto en América Latina en estos últimos años y en esta zona mediterránea, la gratitud que hay, no solamente a nivel eclesial, sino también a nivel civil, de los venezolanos que han salido al exilio. Caramba, es gente honesta, es gente trabajadora, es gente alegre, es gente colaboradora. Y uno dice, ¿y dónde aprendieron eso? Eso es lo que llevaron de aquí. Y aquí decimos, no, aquí no tenemos laicos que sirvan para nada, aquí los curas tampoco, aquí la iglesia tampoco. No quiere decir que seamos una maravilla. ¿Qué cosas tenemos que hacer? Pero cómo revalorizar lo que hay de positivo y cómo poder expresarlo de nuevas formas, sobre todo en realidades tan complejas como la que estamos viviendo, porque nunca habíamos vivido como ahora. Mentira. Y aquí tenemos que ver nosotros de la independencia para acá, cuando a nivel eclesial o eclesiástico, aunque hemos estado como echando un poquito para arriba, ¡pum!, una dictadura, cae este gobierno, viene el otro, viene toda esta situación. Bueno, de 1830 para acá, que hemos tenido. Sí. Y si no fuera por la presencia de primero los misioneros y después los diocesanos también, con Fidei Donum de Pío XII, ¿qué sería de nuestra iglesia? ¿Qué sería sin el aporte? Ahorita están en el Congreso de Historia de los Capuchinos en Venezuela, cumpliendo 100 años en el Delta. Bueno, y las imágenes, había que ver a aquellas monjitas terciarias capuchinas que venían de un convento de clausura y las llevan para el Delta. Bueno, llegan al Delta con aquellos traperíos encima, con el buen clima que hacen el Delta, y las reciben. Y lo contaba pues ayer en un momento que estuve ahí, que no salieron corriendo porque estaba uno de los frailes que estaba en medio de ellos. Bueno, todos los indios en Guayuco desnudos, medio desnudos, y los niños y las mujeres también medio desnudas. Imagínense usted, para aquellas mujeres llegados de un convento de clausura en España, a meterse en el Delta en aquellas condiciones, y ahí se quedaron. Bueno, entonces, y los jesuitas y los dominicos y tal. ¿Y cuáles son los nombres que tenemos que ver nosotros que han cambiado el rostro de la iglesia venezolana? Y están los Aguirre, pero está de los belgas, el padre Blaslov y todo este tipo de Cesario Gil con los cursillos de cristiandad, en fin, bueno, españoles, italianos, belgas o no sé dónde. Bueno, fue lo que nos cambiaron el rostro de lo que nosotros somos. O lo reconocemos, o no es que reconocerlo sin más, sino cómo hacerlo nuestro. Porque buena parte de nuestra gente
tiene todavía un sentido muy extranjero de la fe. Yo se lo digo por experiencia propia, de curita recién ordenado que acompañaba a Monseñor Salas en visita pastoral en el Guárico, y a mí me preguntaban en todos esos campos, ¿de dónde es usted? No, yo soy cura venezolano. Nosotros nunca hemos visto un cura venezolano. Usted no puede ser venezolano. Y por eso, ¿qué es lo que cantamos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos? Pura música importada. Vamos a decir así, ¿cómo hacerla nuestra? La misa criolla nada más que para hacerlo ahí con alguna cosa. Bueno, y si no la hacemos criollo, ¿cómo sentimos que eso es nuestro? ¿Cómo sentimos que eso es nuestro? Porque hay o no, y es un momento vocacional, digamos, distinto, pero que complicado era poder ser cura o poder ser monja, peor todavía. Había que ser de padre y madre casados por la iglesia y practicantes. Ahora, ¿de dónde claveles? Y para ser monjas y la dote y no sé cuánto y tal, y todas las condiciones que había para uno entrar al seminario, para ser, bueno, es casi un milagro que tengamos. Y por eso los pocos o primeros digamos que sobresalieron aquí nativos de las órdenes religiosas, no eran patas en el suelo. Claro. ¿Por qué? Porque es que no había de dónde, no había de dónde. Y después como caraqueños que pensamos que Venezuela es Caracas, ¿no? Aquí medio había curas o monjas o ciertas cosas, pero en el interior, ¿cómo se mantuvo la fe en Venezuela? A mí sigue siendo eso un verdadero interrogante. En el siglo XIX, y después de la independencia, no llegaban a 300 curas en todo el país. Y la mayoría de ellos concentrados en Caracas, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto. En el resto, nunca. No había nadie. ¿Y quién mantuvo las procesiones? ¿Y por qué se bautizaban los muchachos? ¿Y por qué se hacía esto y lo otro? ¿Quiénes eran? Mi abuela, el otro no sé qué, el jefe de una cofradía, el cura. Un cura aparecía cada 20 años, a lo mejor por allí. Ay, entonces, ¿por qué se bautizaban y por qué se le echa el agua? Porque mire, si no se le echa el agua, se va a morir este muchacho y el cura vendrá dentro de no sé cuánto tiempo. Yo no sé cómo retomar y tener memoria exacta de dónde venimos nosotros y como venezolanos para ver cómo esta fe que tenemos, pues es casi un milagro, y ha sido un milagro laical, un milagro sinodal, en ese sentido, que nos han sentado. Hablando de milagros, y ahora sí cambiando de tercio, entremos en José Gregorio y en Carmen Rendiles, ¿no? Son dos santos en un mismo año, casi que en el mismo acto, va a ser en el mismo acto, el mismo día. O sea, ¿qué significa eso, Eminencia, y también para Figueras, de esa doble santidad en el mismo año, en estas circunstancias, y de estos dos personajes, pues, ¿no? Comienzo yo y para que cierre el cardenal. Bueno, son dos, motivo de mucha alegría. Pudieran ser cuatro, porque tenemos a Madre María de San José y la Madre Candelaria, que también están allí esperando, porque es un testimonio de la santidad y de la posibilidad de vivir auténticamente el cristianismo en Venezuela. Claro, tenemos a José Gregorio Hernández, quizás el más esperado, porque José Gregorio Hernández, la canonización de José Gregorio Hernández es uno de los más grandes anhelos que ha tenido el pueblo venezolano, pues, toda su historia. Ese, y que Venezuela clasifique a un mundial de fútbol, creo que... Hoy vamos en eso. Hoy jugamos. Ese puede ser un gran milagro, hoy jugamos. Vamos a ver. Y bueno, en el caso de Madre Carmen, que quizás es la más reciente, la más joven también, bueno, yo le admiro mucho a la Madre Carmen su sencillez y su humildad, su capacidad de vivir con esa abnegación y luego de superación y fortaleza.
¿no? Incluso con sus limitaciones físicas, pues fue una mujer extraordinaria y dedicada al servicio de los demás. Es un ejemplo de vida religiosa, de consagración y servicio a las personas. Y eso para nosotros es un modelo importante. Y claro, José Gregorio, que, bueno, que es más conocido, indudablemente, es un hombre de un gran servicio y de un gran don de ayuda a los demás, de atender a todos como médico, a todas las personas, ¿verdad? Con esa apertura para atender a todas las personas, pero a la vez con una gran sabiduría, un gran conocimiento de catedrático, de investigador, de profesor, un hombre muy integral. Ahora, él es santo, y es santo por su fe cristiana, porque era un hombre de una profunda fe, de una práctica religiosa, que era lo que hacía, que su quehacer como profesional y como investigador y como docente y como persona, eso era lo que le daba el plus. Eso era lo que lo hacía distintivo, porque era un hombre siempre al servicio de Dios y de las personas. Para nosotros un momento muy especial, o sea, es una gran alegría. Creo que estamos esperando el próximo viernes que se defina la fecha en el consistorio de los cardenales, que se defina la fecha probable, que Dios mediante sea este año, puede ser eso es lo que indica, estamos esperando, para que sea la gran fiesta y la gran celebración y en verdad un momento de esperanza que una a todos los venezolanos, porque los dos santos son santos para todos, porque es el lema que ha tomado la iglesia, son para todos los venezolanos, no solo para los católicos, para los no católicos, incluso para los que atacan a la iglesia católica, esos son sus santos, es el santo de los venezolanos, y que José Gregorio Hernández y la Madre Carmen nos puedan unir y puedan estrechar los lazos con esta identidad venezolana, resaltando siempre lo mejor de nosotros como gentilicio, como nuestra nacionalidad, como servicio a los demás. Eso puede ser una gran diferencia en Venezuela, lo necesitamos, lo esperamos y creo que lo vamos a celebrar juntos y dándole gracias a Dios al Papa Francisco, que fue el que, digamos, hizo las aprobaciones, y al Papa León, que va a ser el que presida el acto de canonización. Y al cardenal que le No, yo resaltaría algo interesante con lo de la vida religiosa, sobre todo la vida religiosa femenina en Venezuela. Recordemos que la tradición en toda la época colonial y iniciada la época republicana es la vida femenina de clausura. Es la Revolución Francesa la que cambia, no fue por orden religioso, sino la que sacó a la calle a las monjas y para que se dedicaran al contacto directo con la gente. Todo eran de clausura, y lo que había que en Venezuela era la de clausura hasta que las expulsaron primero los monagas. Todo el mundo le echa la culpa a Guzmán, pero antes de Guzmán ya los monagas también. Y además expulsó los monagas en 1850 a los jesuitas de ambos sexos, y no había ni uno ni otro. No los había. ¿Y cómo surgen las primeras congregaciones femeninas venezolanas? Sin ninguna referencia directa, porque ninguna había conocido ninguna monja del mundo. A lo mejor algún librito por allí de Santa Teresa o de qué sé yo, o de qué santa. Y ahí surge la vida. Surgió casi como espontáneo, como una flor silvestre, pues que nació, y ahí surge eso y estas congregaciones, indudablemente. ¿Y cómo valorar nosotros? Lo hablaba con el padre Gerardino en estos días. La inmensa mayoría de la gente que va de peregrinación y que se acerca a Candelaria, a la iglesia de Candelaria, no son gente de comunión diaria, sino de todos los sectores, como lo sienten, que algo me dice, y qué es lo que tiene que decirnos a nosotros a través de todos estos gestos que indudablemente se hacen, que es una de las indicaciones del Papa León con esto del 80º año, es que no es la doctrina de la doctrina social de la Iglesia.
lo que no se hace con amor, y por eso cita San Agustín, no sé cuánto, lo que no nace del corazón, lo que no es entusiasmo, lo que no... Si yo lo hago para que me premien, o para que me digan esto o lo otro, si no, me nace del forro, para decirlo así. Hacer el bien, ¿por qué? Porque me nace. Eso es lo que le da sentido a la labor social. Si no somos una ONG más, ¿qué hace el Colegio San Ignacio repartiendo comida? No, tiene que haber algo más que nace de dentro, si no, no tiene sentido. Y creo que es lo que José Gregorio pues nos da. Y una cosa de esa, si alguien le cogió cariño, digamos, y devoción a José Gregorio, fue el Papa Francisco, porque lo descubrió a través de los libros y las cosas, y me dice, pero si este no es un cualquiera. Y el que lo nombró copatrono de la Cátedra de la Paz del Laterano, no fue porque se lo pedimos nosotros al Papa Francisco, sino que de lo que yo he visto, esto está a la misma altura de Frassati allá de Nápoles, y se lo lleva por los cachos, y le tenía pues esa devoción. O sea, hay algo que va mucho más allí, y que ser santo, porque a esa gente lo pregunta, bueno, es que beato, ser santo es que es más santo. No, mire, esto es una cuestión de carácter, diríamos, administrativa. Es tan santo el beato como el santo. Lo que por una cuestión disciplinar, por disciplina de la Iglesia, por lo que sea, de siglos, al que es beato es para que le hagan culto en su región, donde él nació y vivió y tal, y murió. Y santo es para la Iglesia Universal. Cosa que tiene que cambiar hoy en día. Carlo Acutis nunca salió de Asís. Claro. Y en todas partes del mundo tiene. Y José Gregorio, mucho antes. Solo en Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, hay 15 iglesias, capillas, ermitas dedicadas a José Gregorio, pero no de estos años, de hace 40, 50 años o más. ¿Quiénes lo llevaron? Pues los que vinieron aquí de inmigrantes. Y los inmigrantes canarios que vinieron aquí eran socialistas, antifranquistas, republicanos, y son los que llevaron después. No sé, o vemos las cosas de otro ángulo, o no tendría pues ningún sentido. Y el 13, además, lo que se dará es un protocolo que hay que cumplir, que ya estaba previsto pues de antes, para los 7 santos, 6 pobres y uno no tan pobre, que es el Pier Giorgio Frassati italiano, pero todos los demás, los 2 de aquí, un pobre negrito por allá de Nueva Papúa, otro negrito africano que, bueno, o también más palo que quién sabe qué, una monjita ecuatoriana y los 2 de aquí. Esos son los 7 santos que probablemente la fecha que dicen que estaba ya prevista, que es el 18 de octubre, ojalá que sea esa fecha, que es el Domingo Mundial de las Misiones. Sería muy bueno porque el 26 de octubre es la fecha de José Gregorio, es la fecha litúrgica, que entonces sería la gran celebración aquí en cada una de las diócesis de Venezuela y en muchas otras partes. Yo he tenido ya invitaciones que si es eso, que vaya de cuántos países. Un tourcito. Voy a ver si hago un tour. Está bueno. Bueno, muchas gracias, Eminencia, muchas gracias al rector Figueras. Abrimos preguntas de 5 minutos, para 5 minutos de preguntas y respuestas rapiditas, intervenciones cortas, por favor, si las hay. Ponencias las dejamos para otro día, se los agradezco. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces no hay pregunta. Así hay. Déjame llevar. Una intervención corta, ¿no? Que me encantó mucho, muchas gracias.
Cardenal, muchas gracias, padre. Me gustó mucho, ¿no?, de que hablar de esa fe popular, ¿no? De esa fe de laicos para laicos, de la sinodalidad, ¿no? Me encantó. A mí me pareció muy bonito hace poco, de hecho, Patricia, tuviste el video, ¿no? De hablando, oye, que toda esta cristiandad que nosotros tenemos acá, eso lo heredamos de Europa, pues. Pero eso se forjó, eso se luchó. Por ejemplo, allá con la batalla de Lepanto, no sé cuántos rosarios se rezaron. Y bueno, y cuando estaba comprometida esa Europa cristiana, bueno, se rezaron los rosarios y bueno, se defendió esa fe cristiana. Se vino para acá y nosotros, Dios gracias, estamos acá y eso lo heredamos nosotros. Ese conocimiento de esta mamá del cielo. Entonces, hace poco me conseguí pasaron un video, me conseguí un video de YouTube sobre Maús, ¿no? Y entonces he ido varias veces a España y he ido, y entonces la sociedad, bueno, muy alejada de la iglesia, las iglesias más solas, pero ver a unos españoles hablando de Maús con ese fervor, con esa, oye, cuando dice, mira, tenemos el amor de Dios, oye, y tenemos que soltarlo. Y bueno, y después me entero que hay muchos paisanos venezolanos regando esa semilla de Maús allá en España. Bueno, entonces ha sido como a la hora de que, bueno, devolverla a España. Si de repente ahorita 10% de los católicos están en España y aquí, como usted dice, por nuestra propia idiosincrasia, somos así, somos alegres, queremos llevar, entonces, bueno, la esperanza, vamos a regresar esa semilla. Esa es una manera de devolver, pues, y eso es de laico para laico, eso es la sinodalidad, que bueno, el Papa Francisco llamó a hacer y bueno, está a la orden del día. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias entonces a los que quieran. Si no hay más preguntas, afuera hay un refrigerio para todos y muchas gracias por la asistencia.